En el caso del tema que nos ocupa este programa, nos detendremos en un asunto que esta mañana fue difundido en el noticiero matutino de Noticias MBS. Su unidad de investigaciones especiales presentó un reportaje especial que alude al hoy con licencia presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Distrito Federal, el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Bueno, pues esta investigación especial reveló que tiene a su servicio una red que recluta mujeres jóvenes que le brindan servicio sexual o le han brindado servicios sexuales al presidente del PRI, y que esta operación se realiza dentro de las propias instalaciones de este partido político en la capital de la República Mexicana, con cargo al erario, con cargo precisamente a lo que son los recursos que se le otorgan a este partido político para operar. Esta investigación contó con la presencia, con la colaboración directa de varios periodistas, una de ellas que se infiltró y que, bueno, pues narró directamente lo que sucede y ha sucedido con mujeres que son enganchadas a través de avisos en el periódico, avisos que se colocan en la prensa precisamente para ofrecer trabajo de decanes. A partir de ahí se contó una historia muy grave, muy delicada, que ha llevado al PRI nacional, al Partido Revolucionario Institucional Nacional, a emitir una comunicación donde dice que ratifica su compromiso con la legalidad, que reprueba toda conducta fuera de la ley y anuncia la separación de su cargo como presidente del PRI de la capital del país, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a manera de licencia, y en lo que se hace efectiva la investigación que están exigiendo a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Dice el PRI nacional que exige a las autoridades una pronta y exhaustiva investigación que permita aclarar las supuestas conductas delictivas hechas públicas esta mañana en este programa de Noticias MBS. ¿Qué tipo de situación es esta? Bueno, tendremos la presencia de 3 especialistas, cada quien en su materia, para analizar precisamente el alcance de estas revelaciones. Dejo un fragmento de lo que esta mañana se presentó y que nos habla precisamente de esta red de prostitución enmarcada en un partido político en México. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Distrito Federal, maneja una red de prostitución a su servicio. De acuerdo con una investigación hecha por esta primera emisión de Noticias MBS, el equipo que cubre al priista recluta a jóvenes entre 18 y 32 años. Cada quincena reciben su pago en efectivo a cambio de moverse con discreción, usar faldas cortas y atender los deseos del jefe. El dinero sale de la Secretaría de Finanzas a cargo de Roberto Saburano Pineda, un incondicional del líder. 11,000 pesos mensuales reciben las reclutadas para nutrir las fantasías sexuales de quien representa en la capital del país al partido del presidente de México. Priscila maneja un cuadernillo con los datos de la candidata en turno. Suave, como quien trata que una niña pierde el miedo a dormir sola, describe las actividades del puesto. Aquí la conversación de la reportera infiltrada de Noticias MBS, cuya voz ha sido distorsionada. Hay que cubrir comedor. Comedor es cuando él pasa a desayunar o a comer, atenderlo, ¿no? Acercarle todo, nada más. Siempre bien sociable, bien sonriente todo el tiempo. A él se le habla de tú, se le saluda de beso en la mejilla, como si fuera tu amigo de hace años. Hay que cubrir eventos en la noche, es 1 a la semana, máximo 2. No se les avisa con tiempo antes. En el transcurso del día se les avisa quiénes cubren eventos y quiénes no. Si te toca cubrir eventos, es quedarte de corrido hasta las 3, 4, 5 de la mañana, la hora que él te deje salir. Los eventos son de carácter social, puede ser que lo acompañen a un restaurante, puede ser que se vayan a bailar, puede ser que sea en su casa, ahora sí que donde decida, ¿no? En los eventos tienen que estar pues igual súper sociables, que salud, platicando, bailando, cantando. Te digo, es como si fuera... Quien
acepta, firma el cuadernillo de Priscila. La última etapa consiste en que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre dé el visto bueno. Acompañadas por Priscila y Adriana, las chicas salen del ICADEP y cruzan la avenida para ser llevadas a las oficinas del Comité Directivo del PRI en el DF, ubicado en Puente de Alvarado número 53, en la colonia Buenavista. Se trata de un edificio de 2 plantas y fachada del mismo rojo chillante. En la recepción hay 2 mujeres vestidas con ropa negra ajustada, tacones altos y saco con el emblema del PRI bordado del lado derecho. Ellas fueron reclutadas de la misma manera. Este es un fragmento de este reportaje especial presentado esta mañana en Noticias MBS con Juan Omar Fierro, Daniel Izárraga, Irving Huerta y la periodista infiltrada que logró captar estas informaciones. ¿Qué tipo de situación, qué tipo de delitos pueden estar tipificados en esta circunstancia? Doctor Samuel González Ruiz, especialista en la materia. Gracias por estar aquí, Samuel. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gracias por invitarme a este programa tan importante. Y pues sí, efectivamente, estamos viendo una serie de actividades delictivas bastante graves por parte de este personaje. En primera instancia, pues hay que subrayar que estamos en presencia clara del artículo 19 de la Ley de Trata de Personas vigente, que precisamente prohíbe el engaño en la prestación de servicios sexuales. Es decir, ese artículo que fue tomado y obtenido, desarrollado a partir de recomendaciones de las Naciones Unidas basados en la ley australiana, precisamente lo que hace es que cualquier actividad de prostitución que es obtenida mediante engaño, a través precisamente del enganche, como en este caso, de chicas que pues buscaban como edecanes y que terminaron convirtiéndose en la prostitución, pues tiene una sanción de 5 a 15 años de prisión. Es un tipo penal muy fácil de probar, porque lo que hizo la periodista y tu equipo, Carmen, fue utilizar el artículo 16 de la Constitución, que permite precisamente grabaciones de conversaciones privadas para que en su caso puedan ser aportadas al Ministerio Público. Es decir, lo que hizo tu equipo de trabajo pues es perfectamente legal de acuerdo a la Constitución mexicana, según la reforma del 2008, y pues puede ser aportado como prueba para que se tipifique y se compruebe los elementos de este tipo penal del artículo 19. Hay otros elementos como la desviación de dinero público a partir de la financiación de partidos políticos, pues que son ocupados para actividades ilegales, que corresponde desde luego su investigación a otras instituciones como las instituciones electorales, pero bueno, el problema de trata de personas queda claramente determinado, Carmen. Tendremos el abordaje desde diferentes ópticas, incluyendo la electoral y política. Samuel, gracias por tu intervención esta noche y estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias y volvemos con más. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del PRI Distrito Federal, opinará esta noche también la colega periodista, la muy reconocida periodista Lidia Cacho, a quien le agradezco que nos tome esta llamada telefónica hasta donde se encuentra en Quintana Roo en estos momentos. Lidia, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Qué abordaje darle a un caso con estas aristas que hemos presentado esta mañana y que hoy recuperamos esta noche para CNN, Lidia? Bueno, yo creo que la primera sería recordar la historia del hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, el contexto de la violencia familiar en la que él creció y justamente cómo llegó al poder en el PRI. Si no entendemos este contexto, no podemos apreciar exactamente cómo ha logrado obtener el poder que ha tenido. Yo te diría de entrada que cuando estuve investigando a Beatriz Paredes para un libro colectivo en el que participé, descubrí justamente las negociaciones que tanto Beatriz Paredes como Murillo Karam, en aquel momento ordenado por Montiel como el negociador
para ver si Cuauhtémoc se quedaba o no con el PRI del Distrito Federal, todos acabaron sometiéndose a Cuauhtémoc. Y lo que yo quisiera revelarte y hablar con tu auditorio justamente es que en qué condiciones se dio la adquisición de poder de este hombre y por qué creo que esta red de probable trata de mujeres pueda quedar intocada si no se hacen las investigaciones adecuadas. A ver, Lidia, te escuchamos. ¿Cómo es el asunto? Bueno, mira, primero hay que recordar que el padre del líder del PRI capitalino se llama Rafael Gutiérrez Moreno, que era el rey de la basura y que, bueno, presumía tener 56 hijos, que era un hombre increíblemente violento, que su esposa lo acusó en diversas ocasiones de haber violado a más de 100 mujeres y niñas, y que la autoridad no había hecho nada. En aquel momento el PRI nacional gobernaba. Siempre supo de sus andanzas. Se sabía que ganaba más de 60 millones de pesos mensuales y se convirtió también en usurero, es algo que olvidamos. Hizo fuertes donativos en los procesos electorales del PRI, lo que le ganó un estatus muy importante frente a ese partido. A Rafael se le acusó de la violación de estas mujeres y nunca nadie lo persiguió. Marta, la que fue esposa de Rafael y quien lo mandó matar, después se supo claramente, lo acusó de violar incluso a la sobrina de 15 años y a otras niñas pequeñas de la familia. Cuauhtémoc, al que ha señalado tu equipo de investigación por mantener una red de prostitución, por lo menos hasta ahora, pero lo que yo sospecho por toda la manera en que funciona el entramado puede ser trata de personas. Era el hijo del rey de la basura, pero era el consentido. También es muy importante decir que el padre era muy reconocido porque tenía prostíbulos y ejercía violencia sistemática no solamente contra mujeres y niños, sino también contra cualquier persona que estuviera en contra de él. Entonces, entendiendo el contexto en el que creció Cuauhtémoc, y que además su madre, Guillermina La Torre, también es conocida por sus redes de explotación de personas y por usura, podemos conocer mejor quién es el hombre al que hoy se acusa. Rafael metió a su hijo a las juventudes del PRI a los 14 años, Carmen, y intentó apropiarse del PRI capitalino por todas las formas posibles. Ya tú misma lo has documentado con testigos y con víctimas la violencia y las amenazas que ejerció Cuauhtémoc, el hijo de Rafael, contra las personas que no quisieron entregarle el PRI desde hace muchos años. Yo le llamaría el Junior de la basura, que ya era multimillonario. Lo que él quería era poder político formal y ser reconocido por las cúpulas, tal como su padre le instruyó. Y de esa manera fue como Cuauhtémoc llegó con una trampa, metiendo a una mujer en las cuotas de género del PRI para luego hacerla que renunciara y quedarse él en el Senado. Su poder quedó claro entre el 2008 y 2011, año en que las elecciones de las dirigencias del PRI del Distrito Federal fueron impugnadas sistemáticamente y saboteadas por las redes de golpeadores de Gutiérrez. A lo largo de toda su carrera hubo muchas amenazas de muerte documentadas plenamente y que ninguna autoridad hizo nada respecto a eso. Incluso cuando la fórmula de Vázquez y Delfonso y Ruiz y Mazu tuvieron que renunciar, lo hicieron luego de amenazas de muerte y de persecuciones sistemáticas. Y justo en ese contexto de esa crisis al interior del PRI del Distrito Federal fue que Moreira, entonces presidente nacional del PRI, nombró a Jesús Murillo Caram, actual procurador de justicia del país, que esto es muy importante, Carmen, como delegado especial para que lograra la renovación del Consejo Político del PRI. Y justo en ese actuar del procurador, lo que se logró fue que Murillo Caram le pidió a todos los que estaban en la carrera que se retiraran para dejar que llegara el hoy acusado de proxenetismo a encabezar la sede del PRI. Por su parte, Beatriz Paredes ya había firmado un pacto con Gutiérrez, porque como sabemos ella quería ser candidata y gobernar el Distrito Federal y para eso necesitaba no solamente el apoyo, sino los recursos y la alianza con este heredero de la fortuna basurera. Porque también tenemos muy bien documentado, no solamente yo, sino otros periodistas, justamente que gran cantidad de los recursos de la familia de los basureros se fueron a las candidaturas del PRI. Entonces, cuando varias mujeres priistas acudieron a Moreira para pedirle el apoyo luego de las amenazas y actos de violencia, Moreira les dijo que no debían interferir. Y la realidad es que Gutiérrez había visitado a Moreira y bueno, hay varias fuentes que a mí me reiteran que dijo, si no me cumples el acuerdo que hice con Beatriz Paredes, te vas a tener a las consecuencias. Y las consecuencias eran
que se supiera cuánto dinero de los Reyes de la Basura se había invertido a lo largo de los años en las elecciones del PRI. Entonces yo quisiera apuntar aquí muy claramente que desde mi perspectiva Murillo Karam le puso la alfombra roja al hoy acusado de convertir en burdel la sede de su partido. Eso se complejiza toda la discusión, porque si hay una investigación evidentemente sobre esta probable red de trata de mujeres, en las que está la socia de Cuauhtémoc, que se llama Priscila Martínez, y pues esa le tocaría investigarla nada más y nada menos que al propio Murillo Karam, que Lidia. de hecho... Lidia. Sí. Sí, tenemos que cortar, el tiempo se nos está agotando, pero dejemos hasta aquí esta narración, ya tendremos oportunidad de retomarla, desde luego con mayor amplitud, pero me quedo con lo que nos dices, Lidia, y seguiremos en el tema, desde luego, con mucha amplitud en CNN y en la radio acá en México. Gracias por estar aquí, Lidia, y estamos en comunicación como siempre. Buenas noches. Perfecto. Gracias, Lidia Cacho, la colega periodista que nos da este primer arranque del asunto y que habremos de abordar más ampliamente. Bueno, entramos en la parte final de este programa. Gracias por estar con nosotros. Solo agrego al tema del que hemos hablado esta noche, sobre esta información difundida esta mañana en Noticias MBS. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que ha pedido licencia hoy mismo como presidente del PRI del DF, negó las acusaciones de tener a su servicio una red de prostitución a través de la estructura del PRI, que encabezó hasta hoy, o que ha encabezado hasta hoy. Por medio de un comunicado, confirmó que solicitó licencia al cargo de presidente de ese comité directivo. Informó que este martes presentaría una denuncia ante la Procuraduría solicitando se abra la averiguación previa correspondiente lo más pronto posible. Dijo también que solicitará al Instituto Electoral del DF una auditoría y que demandará que se proceda conforme a la ley en caso de encontrar ilícitos que castigar, entre otras cosas. Bueno, pues seguiremos con el tema. Por lo pronto, gracias por estar aquí, por permitirnos informarle de esto. Hasta mañana. Pásela bien. Como le comentaba, hay un escándalo que se ha generado a raíz de la publicación en el noticiero de Carmen Aristegui en MBS Radio por la mañana de un reportaje especial sobre una presunta red de prostitución que estaría sirviendo al interior del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México y que estaría particularmente pues integrada para dar servicio a su dirigente, a Cuauhtémoc Gutiérrez, este personaje diputado federal, diputado local, ahora presidente del partido, que está relacionado también con el negocio de la basura, de la basura en la capital mexicana, un personaje sin duda importante de la política local. Le comento que, como le decía, un reportaje en el programa radiofónico de nuestra compañera Aristegui, pues denunció este presunto uso de dinero del erario para pagar por servicios sexuales a jóvenes empleadas que eran enganchadas como edecanes en el Partido Revolucionario Institucional de la capital. De acuerdo con el informe, la red sería liderada por el propio líder del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez, y él dijo que las acusaciones son falsas, de toda falsedad. Además, más tarde dijo que podría emprender acciones legales por esta denuncia. Por su parte, esta misma mañana, el Partido Revolucionario Institucional, desde su sede nacional, emitió un comunicado en el que exigió a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal una pronta y exhaustiva investigación que permita aclarar la supuesta actividad delictiva en la que estaría involucrado Cuauhtémoc Gutiérrez. El PRI informó que se acordó con el líder capitalino su separación con licencia. Lo separan del cargo como presidente del PRI para facilitar las investigaciones correspondientes. Gracias, Mario. Era Mario González, nuestro enviado especial allá a Ciudad Panamá para la cobertura del Fondo Económico Mundial. Bueno, y pasando a otros temas, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, presentó una denuncia de agravio e insiste en su inocencia de los cargos que le imputan. Eso luego de que en el programa radial de MBS, conducido por nuestra colega Carmen Aristegui en la capital mexicana, se difundiera una investigación periodística que involucraba a Gutiérrez en una supuesta red de prostitución de mujeres. Cruzcaya Liz con el informe. En un comunicado difundido la noche del miércoles, el Partido Revolucionario Institucional exigió a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal una pronta y exhaustiva investigación que permita aclarar, señaló, las supuestas conductas delictivas hechas públicas a través del programa radiofónico de MBS sobre el dirigente de su partido en la capital del país, Cuauhtémoc Gutiérrez. De igual forma, señaló que tomó la decisión de separarlo del cargo hasta que concluyan las investigaciones y se logre el esclarecimiento total de los hechos. Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre. El miércoles en el programa de radio de Carmen Aristegui en MBS, quien también es presentadora de CNN en español, difundió una investigación periodística en la que se indicaba que personal de las oficinas del PRI capitalino presuntamente contrataban a jóvenes para que brindaran servicios sexuales. Según el informe, recibían un pago a cambio de moverse con discreción, dice el reportaje, usar faldas cortas y atender los deseos del jefe. Cuauhtémoc Gutiérrez ha señalado en diversos medios de comunicación, incluyendo MBS, que es falso que contrate mujeres para prostituirlas y que si alguien tiene algo que decir, que acuda a las instancias legales. Algunos diputados locales del izquierdista Partido de la Revolución Democrática han señalado que interpondrán una denuncia no solo para que se investigue a Cuauhtémoc Gutiérrez, sino a quienes supuestamente intervenían en la contratación de mujeres. Hasta el momento, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no ha iniciado investigación alguna, ya que dicen no tienen ninguna denuncia formal sobre el caso. Por ende, Cuauhtémoc Gutiérrez no ha sido investigado ni acusado formalmente por la justicia. Este último bloque lo queremos dedicar a un tema que nos preocupa, ahí sí sin temor a equivocarnos, a todos los mexicanos, que es el vínculo entre política y corrupción, política e impunidad, política y justicia. Y tenemos pues muchos ejemplos, pero el más reciente, o el que nos disparó el acuerdo entre Paoli, Crespo y Casar para hablar de ese tema, es lo que ha sucedido con el líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, que pues aparentemente está siendo procesado su caso, llamo procesado de manera laxa, al interior de los propios órganos de vigilancia y de honor y justicia del partido, cuando, pues dada la magnitud de el presunto o los presuntos delitos que se han cometido en el Distrito Federal o en el PRI del Distrito Federal, pues hubiéramos esperado una averiguación previa o el armar un expediente sobre este caso del príncipe de la basura. Y esto es preocupante porque lo que ocurriría en caso de que solamente se procese a través de las instancias partidarias sería que acabarían por separarlo del partido. Y usted no lo va a poder creer, pero se separaría del partido por una causal muy específica que está en los estatutos del PRI, que es dañar la imagen del partido. Entonces, bueno, pues ¿qué señal nos está dando el PRI? Que están preocupados por su imagen, pero no están preocupados por la ley y no están preocupados por un delito como el que presuntamente se ha cometido, que es pues una red, por llamarla de alguna manera, de de prostitución o de favores sexuales pagados con, da igual si son con recursos públicos o no, pero bueno, es una red de prostitución y que pues se va a arreglar a través de una componenda. Sí habría que poner ahí una interrogante y pues exigir otro tipo de camino si es que este delito queda comprobado, ¿no? Y además porque el PRI había tenido ya conocimiento, ya se habían hecho denuncias al respecto de ese y otros abusos que había cometido este militante del PRI, este dirigente del PRI del DF, y no había hecho nada. Entonces, en realidad, hasta que vuelve a surgir un reportaje con la grabación, pues entonces ya pones al PRI entre la espalda y la pared y ya tiene que actuar. Que muchos dicen que se le hace un favor al PRI porque quitando este personaje ya puedes limpiar un poco el PRI del DF, que estaba en sus manos, estaba bajo su control. Entonces, de alguna forma no le cae tan mal al PRI el que haya ocurrido esto, pero es hasta que lo pones realmente en una situación complicada, de que ya no tiene de otra. Pero efectivamente, entonces, la opción de separarlo del partido se puede hacer perfectamente, pero sin que lo demás continúe el proceso, porque entonces simplemente volver a la impunidad y decir, bueno, ya no va a ser miembro del partido, y con eso el partido también se limpia un poco, se descarga, pero pues todo lo demás, ¿qué es? Si no es nada más una cuestión de imagen de partido lo que ocurrió ahí, sino efectivamente, vamos a llamarle así, presuntos delitos que tienen que ser investigados y fincados la responsabilidad, porque además esas separaciones de los partidos, además de que no puede quedarse ahí, recordemos lo de René Bejarano, ¿no? Fue expulsado del PRD y al cabo de algunos años fue reincorporado como si nada. Sí, pues todavía algunos tenemos memoria de que eso ocurrió. Yo creo que hay tres tipos de ilícitos
que se presentan en este caso como posibles aplicaciones ya de la ley, no de los órganos internos del partido. Uno es el ilícito, que es una falta administrativa, pero que puede llegar a tener prisión, puede tener cárcel. Es decir, el hecho de que sea un ilícito administrativo no quiere decir que no pueda tener una sanción fuerte, incluida la de cárcel y multas altas, que es la de prostitución. El segundo tipo de ilícito sí es un delito, y es el lenocinio. Eso está previsto en el Código Penal, y ahí vamos a ver si las figuras que definen el lenocinio se pueden aplicar a Cuauhtémoc Gutiérrez y a su equipo, porque esto no es un asunto que operó solamente un señor. Ya se sabe que fueron varios, entre ellos la contratadora, esta señora, la enganchadora, o como se llame, la madame de ese caso, ¿no? Ese es y el tercero es el más grave, es el de la trata de personas. Ese es un delito mucho más grave. Es el que está persiguiéndose a nivel internacional, es el mayor violador de derechos humanos de los que se están exhibiendo, insisto, a nivel del concierto internacional, y todos esos pues están pendientes. No nos vamos a saber si expulsan a don Cuauhtémoc o no lo expulsan. La otra cuestión que yo quisiera plantear es que el expulsar a este señor no solo queda en los límites del partido, sino que le está abriendo una puerta para su defensa. Y ahora, aparentemente, Cuauhtémoc, el licenciado, como le dicen, el licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez y sus abogados han emprendido una estrategia de ataque, decir que esto es producto de un ¿cómo se llama?, desprestigio, que están inventando, que están falseando las cosas, porque no hay mejor defensa que el ataque. Y entonces, para lograr que la culpa que le pongan dentro del partido sea la menor posible, como esta que tú apuntabas. No, pues se va y punto. Y después ya regresará o seguirá manejando sus cosas en combinación con el partido a cambio de puestos o cosas más discretamente, como lo ha hecho Bejarano, ¿verdad? Hasta que regrese plenamente, si es que vuelve a regresar. Pero en todo caso, la justicia propiamente tal, la que ejercen los órganos que imparten justicia, las averiguaciones, el establecimiento de tipos penales o de ilícitos administrativos que están ahí y que son independientes del partido, no se están viendo que van a ser aplicados, ¿no? Bueno, no se están viendo, y uno se pregunta por qué no hay una, bueno, a lo mejor sí la hay, pero no le han dado publicidad, una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia, ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en donde simplemente se dice, ahí está, ábrase un expediente y investíguese si este señor puede ser acusado de cualquiera de los 3 delitos que mencionaste ilícitos, tú, o ilícitos, que es lesocinio, que es lenocinio, que es trata, y el otro la falta, bueno, o prostitución, como le quieras decir. Ahora, si realmente quisiéramos comenzar a creer en el compromiso del PRI o de otros partidos, porque también miembros de otros partidos podrían hacer esta denuncia, pero como se trata ahora de un priista, si quisiéramos comenzar a creer en el compromiso del PRI para separar política y justicia y para comprometerse con una, digamos, con una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto con respecto a la impunidad, creo que tendríamos que estar viendo ya la denuncia por la probable comisión del delito que ellos escogieran de estos, y no simplemente que se quedara en esta cosa de sí, ese señor ya no pertenece. ¿Por qué no lo hacen? Creo que esto tiene que ver con el control que tiene el Cuauhtémoc Gutiérrez sobre el PRI de la capital. Se dice que tiene los comités delegacionales de las 16 delegaciones y que aparte de los distritos electorales controla la gran mayoría, y es un momento en que el PRI está buscando comenzar a recuperar la capital para el 2015, que vendrán precisamente estas elecciones delegacionales. Sí, por razones electorales en todo caso, pero es que es muy absurdo que cuando se cometan presuntos delitos o ilícitos, sea el partido el que decida si va o no va. Es como si igual en el caso de, por ejemplo, diputados o senadores, en donde se cometiera un ilícito, para lo cual el foro ya no tendría que protegerse, su partido dijera, pues nada más vamos a expulsarlo, vamos a jalarle las orejas.
cuando pues, esto tiene que ver absolutamente con las instituciones de justicia, de procuración de justicia. No es una decisión del partido. El partido simplemente dirá, lo expulsamos o no lo expulsamos, pero todo lo demás trasciende a la decisión del partido. Y si nos dejan con eso, pues otra vez vamos a decir, bueno, ¿y dónde se quedó la ley y la justicia? Sí, y habría que tocar otros casos para ver la situación en la que estamos. Acaba de ser detenido un exgobernador del PAN, o egresado del PAN, o llegado a la gubernatura, que es Reynoso Femat de Aguascalientes, por presuntos fraudes, mal manejo de recursos públicos, etcétera. Eso sí cayó en la plena esfera de la justicia penal, que lo está deteniendo, etcétera. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado con Moreira, por ejemplo, que endeudó al país, que cometió fraudes, que falsificó documentos o autorizó la falsificación de documentos? Pues no ha pasado nada. Ahí ni se plantea siquiera su expulsión del PRI, ¿no? Él sigue siendo un priista becado por el CENTE para estudiar una maestría en Barcelona, nada más, ¿no? Es la total impunidad. La total protección, ni dentro del partido, ni menos fuera del partido. ¿Y qué ha pasado con otros? Podríamos hacer una amplia lista de esta situación y estamos viendo cómo hay un rasero distinto para los diversos casos. En el caso del PAN, sí, deténganlo. Pues además son los emisarios del pasado, los que gobernaron antes. Bueno, sí, pero ¿y los otros? ¿Los Moreiras? ¿Los demás? Claro, sí están persiguiendo aparentemente al exgobernador de Tamaulipas. A Yarrington. A Yarrington, pero nada más. Bueno, pues esto desgraciadamente dará mucho de qué hablar, pero sí llamamos la atención sobre este tema de política y justicia y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 10 en otra emisión de Primer Plano.